Bienvenido al canal de Noticias Diarias. El ejército ruso se siente cada día más solo en Ucrania. El presidente ruso Putin ha declarado que necesita nuevos aliados en la guerra de Ucrania. El ejército ruso es objeto de intensos ataques por parte de los guerreros ucranianos en las zonas que ocupaba en Ucrania. En Ucrania, los ataques del ejército de Zelensky están causando heridas incurables en el ejército ruso. Rusia sufrió la pérdida de una gran cantidad de armas y equipo militar en los conflictos en Ucrania. Las existencias de armas del ejército ruso en Ucrania llegaron al punto de agotamiento cuando el ejército ucraniano apuntó las municiones en las áreas ocupadas por los rusos. Una gran cantidad de municiones rusas quedaron inutilizables. Otra razón por la que se agotan las existencias de armas del ejército ruso en Ucrania son los efectivos ataques del ejército ucraniano en las regiones ocupadas por los rusos. Los soldados rusos huyeron de la región ante los ataques de los guerreros ucranianos. Los soldados rusos que huían dejaron una cantidad considerable de armas y municiones en la región. Rusia está sintiendo los efectos negativos de las armas y equipos militares que perdió al retirarse de la región ocupada. Más aún, en estos días, cuando el ejército ucraniano acelera sus ataques, las sanciones impuestas a Rusia son un factor importante en el agotamiento de las existencias de armas del ejército ruso. Las sanciones impuestas a Rusia impiden las armas y municiones que quieren comprar a otros países. Rusia se quedó sola en Ucrania. Las manos del ejército ruso están atadas con la disminución de las existencias de armas en Ucrania. Rusia terminó su nueva estrategia para debilitar a Occidente, lo que puso una barrera frente a ella. Rusia tomó un frente contra Moldavia que llama la atención por su proximidad a Occidente. Rusia prepara un golpe de Estado en Moldavia. Rusia no renuncia a sus intentos de interferir y manipular los asuntos internos de los países de Europa del Este que alguna vez formaron parte de la Unión Soviética. Resultó que el Servicio Federal de Seguridad de la Federación Rusa, FSB, está trabajando para derrocar al gobierno pro-occidente de Moldavia. Moscú está intentando atraer a Moldavia a su lado. La documentación y las entrevistas con funcionarios ucranianos, moldovanos y occidentales muestran que el Servicio Federal de Seguridad de la Federación Rusa invirtió decenas de millones de dólares de algunas de las empresas estatales más grandes de Rusia para crear una red de políticos moldavos. El Tesoro de Estados Unidos sancionó a numerosas organizaciones e individuos rusos o moldavos, incluido el político opositor moldavo Shor, diciendo que estaba coordinándose con representantes de otros oligarcas para crear disturbios políticos en Moldavia y recibiendo apoyo ruso y trabajando en junio. Moscú apoya un enclave separatista ocupado durante mucho tiempo por las tropas rusas dentro de las fronteras de Moldavia y el conflicto congelado allí está frenando los esfuerzos de Moldavia para integrarse con Europa Occidental. Según el político de la oposición moldavo Shor y el jefe del Consejo de Supervisión de los medios moldavos, el control de la gestión de los dos principales canales de televisión prorrusos de Moldavia se transfirió al socio cercano de Shor a fines de septiembre, lo que le dio una plataforma importante para avanzar en una agenda alineada con Moscú. Además, los datos capturados muestran que el FSB ha enviado un grupo de tecnólogos políticos rusos para asesorar al partido de Shor. El Servicio Federal de Seguridad de la Federación Rusa supervisó un trato que un oligarca ruso compró para proteger uno de los principales activos de Shor de las autoridades moldavas y emitió su opinión. Los estrategas rusos escribieron en un informe al FSB que el partido de Shor debería posicionarse como acción concreta, populista en el verdadero sentido de la palabra, cambiando la vida de las personas para mejor. Funcionarios moldavos y estadounidenses temen que los esfuerzos del Kremlin para destruir Moldavia, parte de una campaña de décadas, podrían intensificarse si Rusia sufre más bajas en Ucrania. Moldavia, a la que se le otorgó el estatus de candidata a la Unión Europea en junio junto con Ucrania, es particularmente vulnerable a la presión rusa debido a su dependencia de casi el 100% del gas ruso. El monopolio de gas natural, controlado por el Estado de Rusia, Gazprom, ha recortado los suministros a Moldavia en un 30% este mes y amenaza con más descuentos en noviembre.
Además, el enclave de Transnistria, ocupado por las tropas rusas, que controla la central eléctrica que abastece el 70% restante de las necesidades eléctricas del país. Esta semana Gazprom dijo que ha reducido drásticamente estos volúmenes debido a los cortes en el suministro de gas. Los funcionarios temen que si bien las protestas organizadas por Shor en Moldavia son relativamente menores por ahora, podrían escalar a medida que cae el invierno y se podría utilizar una crisis energética para derrocar al gobierno. El nuevo fiscal anticorrupción de Moldavia detuvo este mes a 24 personas, incluidos miembros del partido de Shor, en relación con la supuesta financiación ilegal de manifestaciones. El único temor de las autoridades no está en Moldavia. La brecha de Suwalki, Kaliningrado y Bielorrusia son ahora básicamente una extensión militar de Rusia. Existe una vulnerabilidad potencial en esta región, ya que Rusia podría intentar aislar a los estados bálticos de Polonia. Para los habitantes de Bastitis, una ciudad lituana ubicada justo encima de la frontera de Kaliningrado, en la parte suroeste del país, la presencia de Rusia es una amenaza constante a la que deben acostumbrarse. Los habitantes de Bastitis expresan que los sonidos de los ataques de Rusia llegaron a sus hogares y el ex médico militar Vilius Koisiubaitis, médico del pueblo, dijo: "Escuchamos el sonido de helicópteros, tal vez escuchamos disparos de tanques. Tenemos miedo porque si Ucrania cae, tenemos un gran problema porque los rusos vendrán a nosotros desde Kaliningrado y Bielorrusia". Dijo que es un gran riesgo. Algunos residentes prepararon sus autos para huir a su vecino Polonia, que pensaban que era el país más grande y protegido. A principios de este mes, hubo una salida de Bielorrusia apoyada por Rusia. Bielorrusia ha anunciado que alrededor de 9.000 soldados rusos serán enviados al país como parte de su agrupación de fuerzas regionales. Más de 8.000 voluntarios lituanios se inscribieron para unirse al grupo de milicias Unión de Fusileros, mientras que otros lucharon para la legión extranjera en Ucrania. El ejército ruso está utilizando todos sus medios para detener al ejército de Zelensky. Rusia continúa realizando ataques con misiles a gran escala en muchas ciudades, incluida la capital Kiev. Se afirmó que una instalación de energía que proporciona electricidad a 350.000 apartamentos en la capital también resultó dañada con los ataques de Rusia. El alcalde de Kiev, Klitschko, dijo que 4 de cada 5 personas se vieron afectadas por la escasez de agua y que las reparaciones continúan. El heroico pueblo de Ucrania y su invencible ejército continúan su lucha con determinación para demostrar que los esfuerzos de invasión de los rusos son en vano. Los planes sucios de Rusia sobre Moldavia son una señal de la impotencia de Rusia. El hecho de que los comandantes rusos se dieran órdenes de atacar los centros urbanos de Ucrania es la mayor prueba de que no les importan las vidas de los civiles que viven en la región. Todos estos acontecimientos explican por qué Rusia se quedó sola durante su invasión de Ucrania. Los esfuerzos del ejército ruso en Ucrania podrían ser sus últimos moribundos, porque los guerreros ucranianos prepararon el terreno para el colapso del ejército ruso con sus ataques en los frentes rusos. El ejército ruso perdió mucha sangre en Ucrania y regresar a casa en Rusia parece ser la mejor opción para ellos. El presidente de Ucrania, Zelensky, expresó que nunca perdió la creencia de que ganarían desde el comienzo mismo de la guerra. Zelensky agradeció a los heroicos ucranianos por no dejarlos solo en el caso ruso. Gracias por mirarnos.